líder empresarial, presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Mi nombre es Edgar Pérez y estamos aquí junto a Mari López con una invitada muy especial. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, muy contenta y con nuestra invitada de lujo, otra vez. Así es, se las presento. Ella es de Celaya, Guanajuato. Ella está interesada por la vitivinicultura desde muy joven y con una experiencia enorme alrededor del mundo. Es ingeniera en industrias alimentarias por el TEC de Monterrey. Se especializó en la producción de cava en la Universidad de Valencia. Ha trabajado en varias vendimias en diferentes lugares del mundo como Baja California, Francia, Australia y California. Maestra en viticultura y enología por la Universidad de Davis, entre otros reconocimientos. Y actualmente desarrolla su proyecto personal llamado Luna y Marea. Ella es Sandra Domínguez. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Sandra, qué gusto otra vez verte y estar juntas y platicar contigo y sobre todo platicar contigo y con Edgar un tema que la verdad acabábamos de vivir, de pasar una semana juntas en un evento muy importante que se acaba de presentar en México. Fue el Congreso número 43 de la Viña y el Vino por la OIB y también organizado por la CMB, que es la Cámara Mexicana del Vino. Y entonces este congreso se hace en México después de casi 40 años de que no había venido a México este congreso y lo vivimos y bueno, estuvo increíble. Padrísimo, la verdad fue una experiencia increíble. Ahora sí que, o sea, desde la parte de convivencia, visitar nuevas vinícolas, conocer los nuevos proyectos que hay en Baja, la comida. Lo que comimos delicioso. Mucho vino y obviamente nerdear en las conferencias. Estuvo muy padre. A ver, antes de adentrarnos en los diferentes temas que tenemos preparados, platíqueme bien a grandes rasgos de cómo se desarrolló el Congreso, su logística, los ponentes, todas las actividades. Sé que la pasaron súper bien. Cuéntenme. Pues mira, el Congreso se realizó en el Baja Center, que está sobre la carretera transpeninsular entre Rosarito y Ensenada. Uh-huh. La verdad, el lugar estaba padricísimo, muy grande. La verdad, estuvo súper bonito, tenía su un pabellón gastronómico, el lugar de la expo donde había muchísimos stands con, proyectos vitivinícolas ofreciendo vinos de toda la República. Había algunos extranjeros también, como los vinos de Jerez, 2, 3, no era el fuerte, pero había también proyectos de fuera. Y también por parte del gobierno se dio un espacio a muchísimos proyectos pequeños, sobre todo de mujeres, había bastante fuerte, sí. Artesanías, cosméticos relacionados con la industria del vino, un montón de quesos, frutos secos y demás. Mucho producto mexicano. Y de varios estados, no solo de Baja, realmente había representación de toda la República, estuvo súper cool. Y las pláticas. También algo muy interesante de este congreso, obviamente, fue la calidad de los, por así que ponencias o ponentes que vinieron de diferentes partes del mundo, porque para los que no saben, la OIB es una asociación internacional que se encarga de organizar todo este mundo de la viña y el vino en los diferentes países, que son ahorita por lo pronto 46 países afiliados. Correcto. De hecho, Ucrania se acaba de afiliar, que eso fue una novedad en el Congreso. Así es. Son 46 países afiliados y entonces todas estas personas y máster del vino, de la enología, de la viticultura, porque la verdad es que conocimos a diferentes personalidades muy importantes, están metidos en esta asociación y están viendo cómo viene cada año el clima, cómo viene la economía, cómo viene todo el cambio que se va dando en el mundo del vino y qué cambios hay que hacer. Y entonces se generan asambleas y se generan pláticas y se generan estos congresos en donde también hay muchas pláticas de investigación
Claro. Que eso fue lo más padre. Tú viviste el rollo de toda la enología. Sí, toda la parte científica. Exacto. Y está súper padre porque la OIB es un organismo que realmente se encarga de plantear ciertas regulaciones, ciertos reglamentos y normas a seguir que no te obligan. Y por eso cada país decide si se afilia o no se afilia. Si te afilias significa que quieres hacer las cosas, entre comillas, mejor, bien o mejor en base a lo que la OIB propone. Tampoco es ni autoridad máxima, ni lo único que existe, pero la verdad es que sí está muy padre porque nos ayuda mucho. O sea, yo lo veo desde la parte científica, ¿no? Desde la parte enológica, desde métodos de análisis para evaluar, desde reglamentaciones en cuanto a las mejores técnicas enológicas de cómo producir y el impacto que estas tienen. Entonces, la verdad es que es algo muy, muy padre poder ser parte de, poder conocer esa información y poder pues ir poniendo nuestro granito de arena para ir creciendo y mejorar nuestra industria aquí en México. Y la ventaja de ser un grupo es el intercambio, la apertura de cada bodega para intercambiar sus mejores prácticas para que crezca todo el sector. Claro, y al final tomas lo que te viene y lo que no, porque también cada país es diferente, con necesidades diferentes, con posibilidades diferentes. Con suelos y climas diferentes. Entonces, pero está muy padre poder intercambiar esta información y decir, oye, esto me vendría súper bien a mí también, y poder tomarlo y aplicarlo. Claro, porque aunque hay muchos suelos diferentes, luego resulta que hay un suelo en X parte de Italia que es igual al de Aguascalientes. O hay un clima en X punto de Estados Unidos que es igual que el microclima que tenemos en Aguascalientes, ¿no? O en donde vayas a trabajar. Entonces, tú como enóloga, que estuviste entrando a todas estas ponencias en las que hubo gente de Alemania, de Hungría, de Francia, hubo gente de mucho español, mucho italiano. Mucho italiano. Entonces, fue muy interesante para ti conocer todas estas nuevas tendencias o prácticas que se están usando. Sí. Mira, hay, sobre todo en el área enológica, siento que mucho también pues es de tradición, ¿no? O sea, nadie está descubriendo el hilo negro en cuanto a cómo hacer vino. O sea, el vino lo hace la levadura, está la uva. Y hace miles y miles de años. O sea, no es así como de, esto es para hacer. Pues no, pero la verdad es que sí está muy padre porque también con todo este tema, que aparte fue un fuerte enfoque del Congreso en muchas áreas, es la parte del cambio climático. Ese fue básico. Y cómo adoptar mejores prácticas para promover la sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, sí que hay mucho por hacer en cuanto a enología. Se habló bastante, por ejemplo, en ciertas denominaciones de origen en Europa, por ejemplo, hubo ponencias en España, de cómo debido al cambio climático, las uvas que son las únicas permitidas, que son las uvas nativas, pues ya no aplica, ya no se puede. ¿Comentabas algo similar? Sí, en Chile. Bueno, simplemente en Burdeos, que es tan básico su mezcla bordelesa, ya están permitiendo el albariño, por ejemplo, ¿no? Por el cambio climático, ya están empezando. Y en otros países ya están empezando a meter en las denominaciones otro tipo de uva por este cambio climático que viene. Entonces, es interesante, creo que hay controversia, obviamente, porque está toda la parte de tradición y de historia. Sí, que es pero está súper padre que podamos estar teniendo estas conversaciones, porque el cambio climático es un hecho, nos guste o no. Sí. Y sí, podemos tener, o Europa puede tener 700 años haciendo vino así y asá, con tales uvas, pero si ya no está funcionando, también qué necesidad hay de seguirla forzando y simplemente pues hacer peor las cosas, o sea, empeorar la situación, porque cuando algo no nos está saliendo bien, pues metes de todos lados, intentas hacer cambios, metes más mano o tienes que meter como más, pues no solo la inversión económica, pero también puede ser que eso esté dañando más al planeta. Entonces, en vez de ayudarnos, nos estamos poniendo el pie. Sí, yo creo que un tema básico, Edgar, tú que no tuviste oportunidad de ir, pero estuviste siguiéndolo en las redes y todo, fue el cambio climático, ¿no? O sea, cómo ha afectado el cambio climático a la vid. Y obviamente esto se refleja al momento de ustedes como enólogos, qué hacer con esa uva que viene con un grado Brix mucho más alto de lo que hubiera sido en otros años, o con una acidez más baja de lo que hubiera sido en otros años, o a veces ya se pasó de tiempo cuando era su época de cosecha y de repente te diste cuenta que ya se pasó. A ver, en tema de cambio climático,
Son 4 los pilares de la sostenibilidad desde una perspectiva holística. Supongo que los vieron. Sí. Son económico-ambiental, social, cultural y económico. Y ecológico. Ujú. Y ecológico. Ajá, exactamente. Ok, ¿cómo podemos desglosar estos puntos de acuerdo a lo que pudimos escuchar en las conferencias? Digo, es lo que ya estamos platicando. Pues mira, en la parte enológica creo que uno de los fenómenos pues, con mayor impacto a nivel mundial son los incendios forestales. Son, o sea, los incendios que hay cada vez con mayor frecuencia y con mayor intensidad. California, Cada por vez ejemplo, que ¿no? hay mucha más devastación. Claro. Pero no solo es California, o sea, también es Australia. También. O sea, hay en muchos lados. Y ahorita siento que aquí a nosotros en Aguascalientes no nos pega de manera No. directa, pero a Baja ya le está empezando a Ujú. pegar. O sea, esos Sí. incendios comenzaron en el norte de California y se han Y estado ya recorriendo bajando. hacia abajo. Y aparte, no es que se queme nada más el viñedo, sino los viñedos aledaños, la uva o la vid percibe ese humo Sí, y se nota, ese y es- se siente. Esa es la bronca. Entonces, desde una perspectiva enológica, Ajá. ahora sí que, digo, los incendios los ha habido desde hace muchos años, pero Ujú. antes pues era como más esporádico. Entonces no había como bases para decir hay que investigarlo. Ujú. Entonces realmente es un tema como muy nuevo Sí. que se ha tomado. A mí me tocó, mi trabajo de tesis es precisamente en esta área, en la maestría, es desarrollar métodos de análisis, Ujú. identificar los compuestos químicos, estos fenoles volátiles que son los que estamos Ujú. o que la uva está absorbiendo del ambiente, de la atmósfera por el humo, cómo se metabolizan en la planta y cómo eso se pasa al vino y el efecto que tiene. En español realmente no hay un nombre como tal, pero se conoce mundialmente como el smoke taint. Y que lo que es- mencionaron muchísimo en el Congreso. Sí, y es que sabe espantoso. O sea, ¿tú crees que sabe ahumadito como de barrica? No. Sabe a ceniza de cigarro, o sea, disuelta en tu vino. Asqueroso. Y no solamente es como el saborcito, sino que te queda un resabio por mucho tiempo. O sea, se siente en la parte de atrás de la El garganta retrogusto espantoso. y se acumula. Te Ujú. queda por mucho tiempo. Entonces, sí es algo muy interesante ok, claramente, enológicamente, no estamos intentando evitar incendios, pero No. ya es un hecho que nos va a tocar o es muy posible que nos pueda tocar en diferentes Sí. partes del mundo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo intentar evitar? ¿Cómo intentar corregir? ¿Qué prácticas enológicas podrían ayudar un poco Y más? hablaban mucho de la prevención, Claro, ¿no? Que yo creo que un tema que también vi que se tocó mucho fue no tanto el chin, ya pasó, ahora qué hago, sino cómo prevenir. Ok, se van a venir los incendios. ¿Cómo voy a prevenir mi viñedo claro. de este smoke taint Ujú. para que no le afecte? Porque sé Exacto. que tarde o temprano va a haber un incendio en algún viñedo Por la cercano, zona. o quizá en el mío. Exacto. Y otra Entonces, también fue estas nevadas o estas heladas, perdón, Sí. de primavera, que cada vez hay más. En Argentina acaba de haber una helada, pero en verano, o sea, Sí. aparte, que hubo varios viñedos que se perdieron al 100 Sí. y que no nomás se perdió este año, son 2 o 3 años para que resurjan, ¿no? Sí. Entonces, todo este cambio climático sí está afectando. Que eso también nos pega como consumidores. O sea, no tienes que estar metido en la industria vitivinícola para darte cuenta que este cambio climático, digo, te afecta a ti, me afecta a mí, por lo que tenemos que hacer algo desde la prevención, así también como en la reparación. O sea, hay que hacer algo para no recaer en este tipo de situaciones. Con el tema de los incendios parece que son temporadas, o sea, como si fueran parte del clima. Con Y el la tema de los- naturaleza no avisa. Sabes que vienen sí o sí. O sea, con el fuego es imposible preverlo, pero hay que seguir mejorando, creo yo, las estrategias para el cuidado ambiental. Digo, parece un tema muy general, pero si lo aterrizamos al tema del vino, sí le está pegando durísimo. Sí, fíjate, hubo, pues bueno, una de las ponencias que me tocó checar o que me tocó entrar un ratito, por ejemplo, en la Unión Europea están haciendo ya un pacto verde, por ejemplo, Ujú. porque más allá también del cambio climático, viene toda esta emisión de gases tipo invernadero Así es. que están afectando muchísimo al ambiente y eso causa también cambio climático, Claro. ¿no? O en la generación de este CO2 a partir de la creación de vino y de las botellas, botella, simplemente, ¿no?
y te afecta al ambiente y te afecta al cambio climático. Entonces están haciendo pactos verdes en Europa para cada vez más ir bajando la generación de estos gases volátiles que al fin y al cabo pegan en el ambiente. Pues es que al final del día, o sea, es algo que le afecta a todas las industrias, es algo que nos afecta a todos, a todo el mundo en lo que hagamos, seas ama de casa, consumas o no vino, o sea, todas estas cosas nos pegan a todo mundo, vivas donde vivas. Entonces, pues sí, me parece interesante que cada quien desde nuestra trinchera podamos poner nuestro granito de arena de, ok, va, o sea, siento que mucha gente a veces como que se va a los problemas más grandes o a lo que más ataca, por ejemplo, el ganado, ¿no? Bueno, yo no tengo ganado, entonces yo me dedico al vino. Desde lo que yo hago, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo puedo poner ese granito de arena? Entonces esto me parece súper interesante y algo como digno de tomar en cuenta y tomar ese ejemplo de la Unión Europea para aplicarlo también nosotros. Claro. Y un evento que fue parteaguas para demostrarnos que, no somos intocables o insuperables, que nos demostró que somos vulnerables, fue la pandemia. Después de este hecho, ¿cómo debería de ser la reestructuración del sector vitivinícola post-pandemia? Pues mira, de hecho sí fue un tema muy importante dentro del mismo Congreso porque hubo varias pláticas. Tanto, por ejemplo, hubo una de Rioja, como denominación Rioja, que hablaron del tema. México fue otro, Portugal, por ejemplo, el Douro. Entonces, hablaron mucho de qué se vino después, bueno, durante y después de COVID. Porque durante COVID, obviamente, pues todas las bodegas cerraron, ¿no? No había visitas, no había no turismo. Obviamente su producción se mermó muchísimo porque pues no había centros de consumo abiertos. O sea, todos los restaurantes, por ejemplo, claro, las tiendas de vino, no estaban abiertas al público, pero tuvieron que, primero, la resiliencia total y o te renuevas, ¿no? Entonces, aquí se vino la creatividad. ¿Qué vamos a hacer? Este es el problema y cómo lo vamos a solucionar. Y mucho de lo que salió fue el uso de redes, ¿no? Simplemente el Zoom. O sea, el Zoom fue ahora sí que yo creo que el salvador del mundo, porque empezamos a tener todas estas vivencias por medio de Zoom, estudios por medio de Zoom, pláticas, catas. Toda la gente que tenía las tiendas empezó a generar pues diferentes cursos de especialización de esta denominación por Zoom, especialización de esta denominación por Zoom. Ya Oye, catas española, virtuales, te mando el vino y lo platicamos juntos. No es lo mismo, pero te abre la oportunidad de, ¿es eso o nada? Pues claro, mejor eso, o sea, de poder hacerlo virtual, qué fregón. Y aparte también te abre la posibilidad de que entonces no solo estás con tu vecino, sino que puedes estar en esta plática probando vinos y hablando de cosas súper interesantes con gente de otros lados. Eso fue padrísimo y lo mencionaron mucho porque fue una forma también de muchos países que antes quizá no tenían presencia en México o en alguna parte de Latinoamérica o de Asia o lo que fuera, empezar a tener presencia virtual. Y entonces empezó la venta en línea de muchos vinos que antes no se vendían en línea, claro, por ejemplo, ¿no? Sandra, ¿tú cómo lo viviste desde el punto de vista de la vinícola? En producción, sabes que a mí me agarró pandemia cuando aún trabajaba en Estados Unidos, yo estaba en California. Entonces, creo que sí fue un enfoque muy diferente desde la perspectiva en que no es igual que en Europa, pero en Estados Unidos sí se considera el vino parte de la cadena alimenticia, es parte de este sector primario, entonces nunca dejamos de trabajar. Sí cerró la parte turística, ya no estaba abierto al público, pero como bodega no faltamos ni un día, no se despidió a nadie. Claro, esta empresa es una bodega mediana, no es tan chiquitita, es mediana pequeña, pero pertenece a un corporativo grande. Entonces, claro, no es lo mismo pertenecer a un corporativo y demás que ser un matrimonio o un proyecto familiar chiquitito, ¿no? Claro. Yo entiendo que no es lo mismo, pero aún así
pues sí, a ningún empleado se le despidió, todos seguimos trabajando, obvio con muchísimas medidas de seguridad. La gente que no tenía que estar, o sea, todo el área administrativa, oficinas, incluso los enólogos, cuando no tenían que estar físicamente en la bodega, no estaban y se hacían las cosas virtuales. Claro. Y esa apertura también cambió mucho el chip de no tienes que estar de 9 a 5 Exacto. todo el día. O sea, mientras El hagas home tu office, chamba, ¿no? qué bendición poder hacerla desde otros lugares, desde otras formas, porque el jale sale. Ujú. O sea, las cosas salen y no pasa Claro. nada. Y al final estamos haciendo vino, no somos neurocirujanos. O sea, no pasa nada. Ni arquitectos, no estás Sí, o poniendo sea, ladrillos. ¿sabes? Entonces, eso Claro. fue muy padre. Y ver cómo se considera a la industria esta parte como básica, parte de. Ujú. Y entonces, sí, lo que decías, ¿no? La parte virtual, la parte de en línea, pero también entonces las bodegas empezaron a hacer muchísimos más servicios a domicilio, Exacto. entregas, estos de los clubs de vino y demás. Las release parties se cancelaron, pero entonces no pasa nada. Yo te mando la caja de vino a tu Exacto. casa. O en todo caso, cuando ya se calmaron un poquito las cosas, pasa a la bodega a recogerla. O sea, no te Ujú. puedes quedar aquí, pero puedes darte una vuelta, ver el viñedo 3 minutos. Que es al aire libre. Ajá, que es al aire libre y en exterior recoges tu caja y tan te vas a tu casa. Es que yo creo que ese tipo de situaciones en donde nos vemos vulnerables, o te entierras o brincas 3 veces más de lo que estabas. Y yo creo que en esta situación la mayoría de la gente sobresalió de lo que tenía, ¿no? O sea, es cuando sacas ahora sí que la realidad y todas las potencias que tú puedes tener y se vio, Claro. ¿no? Se notó. Claro que hubo menos venta, claro que Sí. se vio afectada la cuestión económica, pero ahorita vienen con todos. O sea, se abrió y 20,000 eventos. Porque también hubo una necesidad de relación. Entonces, cuando baja la pandemia y se pudo salir, sí hubo un rebote en el tema turístico. Sí. Entonces ya abrimos 2 canales. El canal de la distribución en línea, que siguen los Zooms, siguen las catas virtuales, pero por otro lado la necesidad de salir y estar con gente, que entonces se reactiva el turismo también y esperemos que el empuje siga en ambas direcciones. De hecho, era uno de los temas que tocaban mucho allá, el seguir con el uso de redes, el seguir con el uso de Instagram, simplemente. O sea, el rollo también de la sostenibilidad la manejaban mucho de ponlo en tu página web, ponlo en tu página de Instagram. O sea, que la gente que ya por pandemia empezó a usar Instagram, empezó a usar Claro. sitios web, empezó a checar en Facebook todas estas páginas, te siga siguiendo y que vea realmente que tú como bodega, que tú como enólogo, que tú como winemaker, sí te estás preocupando por el clima, por el ambiente, por el suelo, por todo, y ponlo en tu página. Era lo que decían mucho, o sea, explota las redes. Sí. Cosa que luego a veces nos quedamos cortos. Ay, sí, a mí me cuesta muchísimo trabajo, Es que es mucho tiempo. Hay que invertirle mucho tiempo. Y a hay que las redes. saberle, digo, yo es empresa de uno, Ujú. entonces, o sea, voy empezando, tengo mucho que aprender, pero sí, la verdad, las redes me cuestan un montón, ¿eh? Y tú tienes un proyecto, exactamente, Sí. que es Luna y Marea, que es un vino macabeo, por cierto, blanco. Sí, Y tú tienes, o sea, tú haces todo. sí, correcto, menos la cosecha, eso sí. Ah. Recibo la uva, Ujú. antes de eso no, pero digo, los muestreos, el viñedo y demás, pero yo no corto la uva Ajá. con mis manos, es lo único que no, pero a partir de ahí, sí, desde recibir la uva hasta el momento de etiquetado a mano, todo lo hago yo. Todo. Y entonces a ti te toca también hacer redes Sí, y ventas, y llevar a domicilio, y todo. y cobrar. y pagar. Entonces, Y hacer entonces, podcast. sí, o sea, es a lo que voy. O sea, las bodegas estas grandes, bueno, tienen a una persona encargada de cada punto. Sí, Pero todas estas bodegas chiquitas, boutique, personales, familiares, como lo que decíamos, pues hacen todo entre 3 o 4, sí. ¿no? Y creo que algo también o al menos algo que yo aprendí tanto en el marco del Congreso como a raíz de la pandemia y de todo este rollo de pensar en la sostenibilidad, es que también, digo, a ver, esto surgió hace cuánto con la revolución industrial, es la especialización del trabajo. Uh-huh. Porque creo que a esta industria, al menos aquí en México, nos falta bastante dar el reconocimiento y el valor
a la gente que está especializada. Sí. O sea, queremos mejorar la calidad de los viñedos, queremos aportar a mejorar la calidad del suelo, a evitar la erosión, a disminuir emisión de gases. Contrata a alguien que sepa cómo hacerlo, porque tú saber una embarradita, no, o sea, qué bueno que tengas el interés, está padre, pero contrata a un experto. Uh-huh. En el tema del vino, sí, está padrísimo tener experiencia haciendo vino, pero hay un montón de gente súper preparada y especializada. Contrátalos y dale su valor Sí. porque saben lo que hacen. O sea, Sí. tiene un propósito, no está nada más estirando la mano cobrando Ujú. porque sí. Exacto. Entonces, creo que eso es algo que deberíamos de retomar y darle ese valor a la gente que tiene el expertise en esa área, igual que al área de marketing, ¿no? Ujú. O sea, ¿cuántos nuevos estudios o despachos surgieron de todo este rollo de medios digitales? Claro. ¿Por qué? Porque lo saben hacer. Entonces, o sea, vale la pena Sí, sí, sí. invertirle para lograr esos objetivos. Claro. Y aquí, ¿cómo se involucra gobierno? O sea, ¿cuáles son las estrategias que se tienen que tomar para caminar de la mano con la industria y que esto siga empujando? Pues mira, yo sí creo que, bueno, algo que me llamó mucho la atención ahora en esta exhibición que había de degustación de vinos, en esta parte, había muchos clúster. Había el clúster de Coahuila, el clúster de Chihuahua, el clúster de Querétaro. Ujú. Digo, Aguascalientes no pudo por razones aparte, pero había el clúster de Baja California. Entonces yo creo que sí los gobiernos han apoyado. Sí. Simplemente al momento de hacer esta creación de clústeres, no son simplemente personas que dicen, ay, vamos a organizarnos y hacer un clúster. No, tienen todo este apoyo, tanto de la vinícola, tanto de las bodegas y de ciertas instituciones como es secretarías de turismo, secretarías de Sí. desarrollo social. Sí, porque que aunque los nazcan apoyan. como iniciativa privada, han tenido el Ujú. apoyo del gobierno para Claro. desarrollarse y Sí, porque me tocó que estaba solidificarse. en el clúster de Querétaro, estaba el secretario de turismo, por Ujú. ejemplo, de Querétaro. O en el de Coahuila también había alguien encargado a nivel gubernamental, en Chihuahua, o sea, había varios que sí traían a esa persona de alguna secretaría gubernamental con ellos. Entonces yo creo que sí está ya empezando a apoyar el gobierno en ese aspecto. Aquí en Aguascalientes, pues Secretaría de Desarrollo Social ha ayudado, simplemente las rutas del vino en Aguascalientes, ¿no? Entonces, Claro. estamos con Somos Vid, estamos empezando a hacer el clúster en Aguascalientes como tal. Entonces, yo creo que sí tenemos ciertos apoyos de gobierno, tampoco podemos depender de gobierno para todo, No. que luego sí pasa, ¿no? Sí. Queremos que nos pague todo gobierno y tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber un punto medio. Ok, y pregunto esto para dar paso al siguiente tema, que también formó parte del Congreso, México y la regulación. Bastante. Híjole, creo que es un tema que ya, sobre todo ¿Polémico? polémico, pero y en Baja se ha hablado de esto desde hace ya muchos años. Es esta controversia, ¿no? De buscar la denominación de origen o no, o qué intentar lograr. Y yo la conversación que he escuchado desde que trabajé en Baja hace 8, casi 9 años, es esta parte de si buscáramos una denominación nos cerraríamos a muchísimas cosas. Nuestra industria es tan nueva, tan rica y como el resto de la cultura en México, súper biodiversa, Ujú. que nos cerraríamos las puertas. Entonces, yo creo que no lo vale encasquillarnos en algo así, pero lo que sí creo es que debería de haber ciertas regulaciones y algún, no sé, como ¿Organismo? algún organismo, sí, desde esta parte de regulación, de cómo hacer las cosas bien. Para también, o sea, nosotros, digo que no necesitamos, no somos niños chiquitos que necesitas a la maestra que te esté viendo todo el tiempo y regañando si te sales de la raya, Ujú. pero, o sea, pues sí, alguien que nos ayude en general como país a fomentar el uso de buenas prácticas vitivinícolas en general. De hecho, sí. O sea, sí hay una ley, sí hay una normativa actual. Creo que está a partir del 2016, se llama la NOM 2017. Y en esta ley, que después se hizo una ley de fomento a la industria vitivinícola en mayo del 18, aprobada por el Congreso, en donde vienen varios puntos
que como productor tienes que respetar. La cosa está quién regula Esa es eso, la quién te cosa. audita. Digo, tenemos al Consejo Mexicano Vitivinícola, pero tampoco el consejo puede estar en cada una de las bodegas y en cada uno de los puntos en donde se hace vino, ¿no? O sea, como tú bien dices, no somos niños chiquitos para que esté el maestro al lado. En esta ley simplemente te exige que si vas a hacer un vino en el que la etiqueta va a decir vino mexicano, el 100% de la uva tiene que ser mexicana, se tiene que fermentar en tu bodega en México, o al menos en México, y embotellar en México. Uh-huh. Es que si revisamos la ley, los puntos son buenos o muy favorables. Claro. El tema no está en que haya ley o no, o sea, la ley ya está. El punto es quién la está siguiendo, o lo que es peor, quién la está aplicando o regulando. No es quitar responsabilidad, todos tenemos responsabilidad desde donde nos toca, incluso nosotros desde la comunicación. El sector vitivinícola, el mismo gobierno, todos tenemos que poner de nuestra parte, pero por alguna razón esto no se está llevando a cabo. Que también el consumo del vino mexicano ha crecido mucho dentro de México. Sí. No sé si sea que se vino una moda o una tendencia y de repente los productores empezaron a mejorar la calidad de los vinos al ver que la gente sí seguía tomando vino mexicano, pero también la demanda ha sido tanta que no hay viñedo suficiente para... Sí, aún no. Ajá, o sea, la cantidad de hectáreas que tenemos en México no rinden para la cantidad de litros que se supone que consumimos. O sea, si nos vamos a hacer matemáticas, no sale. Sí, no, ese 1.2 no sale, ajá, según. Per cápita no sale si nos ponemos a ver las 6,000 hectáreas, 6,500 hectáreas que tenemos de uva para vino en México. Pero en teoría sí hay los hectolitros. Supuestamente. Lo cual no tiene sentido. Exacto. Entonces, claramente hay alguien que no está cumpliendo esa ley. Exacto, pero entonces necesitamos gente que tenga el capital para plantar más viñedo. Sí. Que eso yo creo que es lo que sí hace mucha falta. Más viñedo. Porque winemakers puede haber muchos, ¿no? Sí. Como tú, que compras la uva a un viñedo que ya está establecido. Pero mientras no haya más viñedos, ¿qué vamos a hacer? No podemos tener una ley que regule que toda la uva sea mexicana. Pues mira, sí, no, porque al mismo tiempo también, híjole, a mí me pega mucho esta parte de la ética profesional. Uh-huh. O sea, si solamente puedo hacer tantos litros de vino mexicano, pues son los que se hacen. Y no, nadie te dice que no traigas uva de otros lados, nada más no mientas en la etiqueta. O sea, porque no pasa nada. Trae tus... No pongas vino tus mexicano. caldos. Está bien. Sí. Qué cool, tráelo. Y véndelo aquí. Promovamos el consumo. Uh-huh. Eso está bien. Nada más no mientas en la etiqueta. Esa es la cosa. No me digas que es año 2016 cuando es 2021. O sea, no, ¿sabes? Para mí es esta parte de ser transparentes. Uh-huh. No pasa nada. A ver, son herramientas y son formas de seguir fomentando el consumo de vino, lo cual nos hace muchísima falta todavía. Pero hay que ser honestos. Lo que hablábamos, ¿no? También de la parte de un vino de crianza, un vino con barrica, para que sea considerado un vino con crianza, debe de tener mínimo 12 meses en barrica. Aquí, sí, y está en esta ley. Ajá. Uh-huh. Pero entonces, ¿quién realmente cumple con eso en su etiquetado? No está tan fácil. Y no significa que debas de usar siempre 12 meses de barrica, no. Si quieres usar menos, cool. Más no le pongas. Pero sé honesto en tu etiqueta, exacto, ¿no? Yo uso chips. Uh-huh. ¿Está bien? Con chips, no tiene barrica. ¿No? Pero a la gente, al mercado le gusta que tenga el saborcito de la madera, es algo agradable. Uh-huh. Ahí está. Sí. O sea, todo son herramientas. Le vas a poner en tu etiqueta, ajá, paso 6 por meses, barrica. paso por barrica, ¿no? Porque no lo tiene. Exacto. Entonces, seamos honestos, uh-huh, porque también a medida que seamos honestos, el mercado también conoce mejor. Y cuando la gente, o sea, a ver, la información es poder. uh-huh, Cuando la gente sabe, también va a saber cómo consumir más, uh-huh, cómo consumir mejor. Y entonces también podemos como mejorar en esta calidad de consumo. O sea, de no solo consumir calimochos y sangrías. Ay, por favor. Sí, está bien, no tiene nada de malo. Tómalos. Pero también aprender a apreciar vinos con otros estilos, desde otros puntos de vista. Entonces, eso nos enriquece. Claro. Entonces, creo que eso tiene muchísimo que ver. Entonces, no pasa nada. O sea, sigamos trayendo caldos donde quieras. Que puedes traer unos caldos de calidad buenísima. Y a lo mejor incluso hasta economizar en el proceso, ¿no? Exacto. Tú como empresa. Pero padrísimo.
pon la información real en tu etiqueta. Exacto, como si no mal recuerdo, creo que todavía Hugo da Costa tiene un proyecto en el que trae caldos de Francia y hace un vino combinado de caldos franceses con mexicanos, pero la botella claramente te lo indica, que es un vino que trae los caldos de ambos países. Sí. Está padrísimo y de hecho eso es lo que le vende, o sea, lo vuelves un valor agregado en vez de esconderlo en la mentira. Exacto. Creo que eso es, o sea, algo padre y que nos puede funcionar muy bien. Yo creo que sí, y así no estamos rompiendo reglas, pero aún así también que haya más viñedo en México. Ah, sí, también. Eso sí, eso sería ideal, porque entonces sí puedes promover más vino mexicano, ¿no? Como tal, o sea, las dos, que se den las dos. Totalmente. Y entonces ya vamos a poder tener la suficiente cantidad de vino para la demanda que tenemos en México y después exportar. Bueno, si tuviéramos que aterrizar una conclusión de acuerdo a la visión de cada una, ¿cuál sería? Híjole, para mí yo siento que al final del día se trata de siempre seguir aprendiendo, siempre estar dispuestos a seguir y seguir y seguir, porque tener 1, 2, 4 carreras o másters o lo que tengas no te hace ni el mejor del mundo ni el conocedor de todo. Entonces siempre estar dispuesto a seguir aprendiendo. Estar abierto a esas posibilidades. Lo que nos dejó la pandemia, esta flexibilidad de home office, no quitarla porque ya se puede presencial. O sea, es como que regresar un pasito para adelante y 8 para atrás. Entonces, mantener este tipo de propuestas de apertura, de flexibilidad. Y a mí algo que me marca mucho en este marco de seguir aprendiendo es también fomentar la educación. Sí. Entonces, para mí eso es clave, no solamente en esta industria, sino en todas. La clave está en nuestra educación, en acercar a las nuevas generaciones al mundo del vino desde una manera como que ordenada. O sea, no solamente es pistear, es aprender sobre el vino y entenderlo y saber que no tienes que ser un experto para disfrutarlo, pero sí puedes aprender de ello. Sí. Entonces, desde mi perspectiva y desde mi granito de arena, creo que eso es básico para todo, tanto para el cambio climático, para aplicar nuevas técnicas, para implementar nuevas reglamentaciones o mejorías a nivel nacional, es eso. Totalmente. Yo, ¿con qué me quedo? Bueno, primero me di cuenta que estamos muy verdes todavía como país, pero estamos en crecimiento, lo cual también es un campo enorme de investigación y un campo enorme de poder experimentar, que yo creo que eso es lo padre al momento de que decías de una DO, pues no, porque una DO nos va a limitar, pero sí quizá como Estados Unidos que tiene las ABAs, que es, ¿sabes qué? Si vas a hacer vino de Aguascalientes, pues que un 80% de la uva sea de Aguascalientes. Claro. Punto, ¿no? El 80, no te estoy pidiendo el 100. O quizá Coahuila creo que ya trae alguna propuesta, Chihuahua trae alguna propuesta. O sea, sí quizá empezar a exigir más la calidad, la uva, todo esto. Tenemos todo este campo de experimentación padrísimo que yo creo que se puede explotar muy bien. Y el otro es, como estado aquí en Aguascalientes, consolidar bien este clúster de viñedos, de winemakers, de viticultores, de proyectos, consolidarlo mejor y ahora con el apoyo que tenemos de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Desarrollo Social, todo esto, aprovecharlo muy bien y hacer más ruido como estado, porque yo creo que se viene muy fuerte todo lo que es Bajío, yo me di cuenta ahora, ¿no? O sea, sí viene muy fuerte Bajío y tenemos el clima ahorita excelente, los microclimas, y entonces yo me quedo con el rollo de explotar un poquito más todo este rollo de hacer bien el clúster de Aguascalientes. Y hacer equipo. No somos competencia, somos equipo. Hacer el equipo. Eso es algo clave. Sí, hacer equipo bien y trabajar de la mano, ¿no? Creo que eso nos dejó el Congreso también. Me encantó. O sea, me encantó este programa. Sandra, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir micrófonos. Como siempre, lo decimos, esta es tu casa. Gracias por la invitación, yo feliz. Con todo gusto. Y a ver, Sandra, nada más, dinos rápido tu proyecto. El proyecto nació el año pasado, en 2021. Ahora sí que
en este sueño infinito de tener mi propia bodega, que todavía no se cumple, pero pues ir empezando. Me animé a comprar uva, produje en el Centro de Valor junto con Somos Vid, que agradezco muchísimo su apoyo de recibirme en plena cosecha de, ok, sí, te hacemos un espacio. Entonces ha sido una experiencia súper padre, porque pues tengo muchísimos años dedicándome a hacer vino, pero ya cuando es tu proyecto, pues ya no es solamente hacer vino. Chiquita. Bueno, muchísimos. Empezaste a los 15. En relación a mi edad, ya varios años. No, sí estás. Sí, no, o sea, el enólogo de 85 años vinificando me va a decir, estás loca, ¿cuál muchos años? No, pero es que empezaste muy chiquita. Un poco. Pero bueno, el punto es que el año pasado hice nada más una etiqueta de vino blanco. Es uva macabeo. Muy bueno, muy bueno. Y nada, es el vino que está ahorita a la venta, ya está por terminarse, hice nada más 1,200 botellas. Luna y marea. Luna y marea. ¿Qué nos dijiste por qué luna y marea? No les he contado. Sí, bueno, allá en la plática. En el congreso. Viene un poco de esta parte de recuperar mi energía femenina y de recuperarla también en la industria, porque es una industria súper masculina en el mundo, pero en México 1000 veces más, obvio. Okay. Entonces es un poco retomando esta parte de la luna, y la marea es uno de los efectos, o se ve el impacto de la luna en la marea, y no tendríamos olas, no habría surf, no habría, o sea, todas esas cosas de las que disfrutamos. Entonces es como mi granito de arena de ese impacto que pueda yo dejar en la industria mexicana, como enóloga, como productora y también como profesora, porque me encanta dar clases. Aparte, das clases en la Universidad Panamericana y en el TEC de Monterrey, aquí en Aguascalientes. Y también estás apoyando ahorita 2 bodegas aquí en Aguascalientes como enóloga, ¿no? Sí, es una asesoría más como más de amistad que qué padre, profesional, qué bueno, pero sí bueno. es. Pues sabes que al final es compartir. O sea, compartir conocimiento y hacer equipo, eso es para mí básico. Entonces, pues ahorita está ya por terminarse la añada 2021 y en cuanto nos llegue botella, que el desabasto está brutal, pero en cuanto nos llegue botella, espero que para febrero ojalá pueda salir los vinos 2022. Ok. Vimos mucho también rapidísimo en el congreso, vinos en lata. Sí, nada más que también necesitas equipo especial para enlatar y como realmente, al menos yo no he encontrado aquí. Pero ahí viene. Sí, ahí viene la tecnología. Pues. Hay que conseguir los equipos para que se pueda, o sea, que sea algo compartido y que sea una posibilidad. Incluso, por ejemplo, la taparrosca. Yo soy súper fan, pero aquí no hay quien tenga el equipo. Es lo malo. Entonces, como un pequeño productor acá que no tiene ni bodega ni viñedo, eso es complicado. Ojalá algún día se pueda. Mucha gente le tiene miedo al vino de taparrosca. Cree que es un vino Edgar, tenemos que hacer de baja calidad. Otra sesión con sí. Hablando de tapones, porque también me encanta ese tema. Ya está la fecha. Digo, ya tenemos que poner la fecha. Pero sí, ahora sí que ahí vamos poquito a poquito. Hay muchas posibilidades. Por ahora, los vinos que hago son vinos jovencitos, sin crianza. Les repito, este año hice un tinto y le puse chips. ¿Por qué? Porque sabe rico, pero sigue siendo un vino súper joven. Y la idea para mí es hacer vinos de calidad de la manera más orgánica posible. No orgánica en cuanto a la certificación orgánica que surge de esta manera integral, desde todas estas perspectivas, cuidando lo que hago. Son vinos veganos. Para mí es importante por muchísimas alergias. Mi mamá es vegetariana desde hace muchos años y tengo muchos familiares y conocidos que son veganos o vegetarianos, y es un mercado sin certificación, pero yo sé cómo hago las cosas. Tenemos 2 temas para otro programa con Sandra, Definitivamente. Y nada, y son vinos para que la gente aprenda a tomar vino, para que se involucren en la industria, para que se animen a probarlos. Son vinos suavecitos, fáciles, pero de muy buena calidad. O sea, no es el vino de 80 pesitos. No. Son vinos muy buenos, obviamente de un proyecto súper boutique, en plan, es muy chiquitito todo, pero que encarece las cosas, pero ahora sí que con mucha pasión y con mucho corazón. Y calidad, porque yo ya lo probé y sí está muy bueno. Lo probamos también allá en Ensenada en una presentación que hubo de Estuvo bien padre. 5 mujeres, 5 vinos, y una de las presentadoras fue Sandra, entre muchas productoras mexicanas y enólogas, una
de las que escogieron para que presentara fue Sandra. La verdad es que qué orgullo, Sandra, que te tomaron en cuenta. Sí, la verdad, le agradezco. De Mujeres Sin Taninos. Les agradezco mucho ahí a las organizadoras de de Mujeres Sin Taninos, que hay varias productoras de vino dentro de Mujeres Sin Taninos y te escogieron a ti como una de las 5, entonces qué orgullo. Pues ya está el compromiso. Vamos a grabar otro programa después. Gracias, Mari, gracias por el tiempo. Edgar, siempre un gusto. ¿Sus redes? Estamos en Instagram como @lunaymarea.wp. Y en Instagram igual está, en Facebook está como Luna y Marea Wine Project. Ok, yo, Mari López Som en Instagram y Mari López Som en Facebook. Edgar Pérez Foto, nos vemos. Gracias. Sandra, qué gusto. Este es Rewind. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.